Los países árabes están recibiendo golpes muy duros en una guerra que no iniciaron y en la que no participan. Una docena se ha reunido en Riad para recordar su derecho a la legítima defensa, el más contundente, el saudí. Tomaremos medidas militares si lo consideramos necesario, ha dicho. Donde estamos ahora es el punto más álgido del conflicto. En las últimas horas, Irán ha atacado infraestructuras energéticas clave en Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos. También sus barcos en el Mar Rojo, la salida al petróleo que usan tras el bloqueo de Hormuz. Es la respuesta a Israel por bombardear el yacimiento de gas South Pars, su principal fuente energética. Pero no es solo eso. Forma parte de la mayor reserva de gas natural del mundo que comparte con Qatar. El yacimiento completo tiene gas suficiente para abastecer durante 13 años las necesidades de todo el planeta. Qatar ya ha dicho que fue un paso irresponsable. El presidente Trump ha aclarado que desconocía por completo ese ataque y que Israel no volverá a hacerlo. Pero añadió que si Irán golpea de nuevo a sus vecinos, entonces autorizaría su destrucción. Esta mañana su secretario de la Guerra ha dicho que Estados Unidos controla el destino de Irán. Hoy la prensa estadounidense mantiene que Trump sí conocía los planes de Netanyahu y que si lo ha negado es por el malestar de los países del Golfo con una escalada sin control. En este 20º día de guerra, Israel amplía su frente en Irán, atacando por primera vez desde el 28 de febrero, además del oeste y el centro del país, el norte. Continúan también los ataques, tanto por vía aérea como terrestre, en el sur del Líbano. Israel afirma haber matado a 20 milicianos de Hezbollah en las últimas 24 horas y haber destruido instalaciones militares de la milicia. Hay que recordar que en el ataque al Líbano, Israel destruyó ayer al menos 2 puentes que cruzan el río Litani. Son 2 infraestructuras muy importantes para cruzar de sur a norte del país, argumentando que los estaban utilizando los milicianos de Hezbollah. Y a esto se suma el ataque en Irak esta madrugada entre Israel y Estados Unidos a las milicias iraquíes de las Fuerzas de Movilización Popular, su mayoría proiraníes. Han matado a un miliciano. Y aquí en Israel, sobre el terreno, las represalias iraníes no han dejado de hacerse notar también hoy, con 8 oleadas de misiles desde esta medianoche, todos interceptados, pero los restos de esos misiles, o según Israel, la munición racimo que contienen, han matado a un hombre en Tel Aviv y a 4 mujeres palestinas en Cisjordania, cerca de Hebrón, donde, recordemos, tan solo los colonos disponen de refugios. Ellas serían las primeras víctimas palestinas de esta guerra. Irán también ha atacado Haifa, en el norte, donde se ubica la mayor refinería de Israel, pero no sabemos si está dañada porque la censura israelí no ofrece información y también prohíbe informar sobre estos aspectos, alegando razones de seguridad, pero llega justo después del ataque por parte de Israel a las instalaciones iraníes de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo que opera con Qatar. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary to keep the price. Y aunque Trump dice que la guerra acabará pronto, el Pentágono pide más dinero para financiarla, hasta $200.000 millones más. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. Sin cambios en los tipos, de momento. Parecía un poco precipitado que hubiese un cambio hoy. El Banco Central no tiene información suficiente para moverse. Porque el Banco Central Europeo solo está empezando a calibrar el parte de daños que está dejando la guerra en los precios de la zona euro. Porque, como ya enfatizó ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nadie sabe cuáles serán los efectos económicos finales. De ahí, según los expertos, el mensaje de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo yo creo que tiene que estar muy seguro antes de mover ficha. Es por eso que hoy no era el momento para hacerlo. Y creo que va a depender todo de cómo se agrave ese conflicto y cómo impacte de verdad en los precios para el consumidor final. De momento, los mercados anticipan una primera subida de tipos en junio o julio, y eso añade presión. El Banco Central Europeo está atrapado entre 2 posibles errores. El error de esperar demasiado, cuando la inflación ya no es controlable, o el error de actuar demasiado pronto y, en el caso de que termine la guerra pronto, tener que deshacer el camino andado. Eso supone una pérdida de credibilidad muy grande. En ese primerísimo parte de daños, el BCE empeora su previsión de inflación para este año, y mucho, muy por encima del 2, al igual que el del crecimiento económico de la zona euro.
Efectivamente, durante esta tarde van a hablar de cómo abaratar el precio de la energía. De momento, los 27 lo que piden es que haya una desescalada, que cesen los ataques contra la población civil y contra las infraestructuras energéticas y se vuelva a la mesa de negociación. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, decía que están en contacto con los países de la región, con los países del Golfo, también con Irán, para buscar posibles soluciones. Los 27 han mostrado hoy unidad en la defensa del derecho internacional y el multilateralismo y rechazan de forma mayoritaria participar en ninguna operación militar para abrir el estrecho de Hormuz, como pedía el presidente de Estados Unidos, aunque sí que hay algunos países como Alemania que dicen que podrían estar dispuestos a ayudar si cesan los ataques. Durante el almuerzo de esta cumbre también ha estado presente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha dejado un doble mensaje, por un lado a Estados Unidos y a Israel para que paren ya esta guerra, también a Irán para que termine con los ataques en la región. Zelensky ha pedido un préstamo de 90.000 millones que la Unión Europea ya aprobó, Mariana, pero que topa con la resistencia de Orbán. Sí, es que la Unión Europea ha vuelto a mostrar su apoyo inquebrantable a Ucrania, la decisión de mantener esa presión sobre Rusia, pero de nuevo las conclusiones sobre Ucrania han salido sin el apoyo ni de Hungría ni de Eslovaquia. Y es que durante el debate que han mantenido esta mañana de algo más de hora y media, según fuentes comunitarias, los líderes han intentado convencer al primer ministro húngaro para que levante ese veto y permita que el préstamo de 90.000 millones de euros llegue a Ucrania, un préstamo que ya aprobó la Unión Europea y que Ucrania necesita con urgencia, pero que el primer ministro húngaro condiciona a que se repare el oleoducto que está en Ucrania y por el que le llega a Hungría el petróleo ruso. La Comisión Europea está intentando mediar, ha dicho que va a ayudar a reparar ese oleoducto, pero Víktor Orbán está en campaña electoral, hay elecciones el próximo 12 de abril y dice que si no hay petróleo ruso no habrá ayuda a Ucrania, una actitud que el resto de líderes considera inaceptable. Los presupuestos, aseguran en la Moncloa, tendrán que esperar. El gobierno, que había prometido presentarlos en el primer trimestre, justifica el retraso en que el escenario ha cambiado. Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Esta no es una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más. Están centrados, afirma el presidente, en combatir las consecuencias económicas de la guerra. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente. Sánchez evita poner una nueva fecha. La vicepresidenta Montero ha dicho en los desayunos de RTV y la agencia EFE que el aplazamiento será de varias semanas. De momento no tienen apoyos para sacar las cuentas adelante. Cuando haya una ventana hay que buscar ese apoyo y aprobar unos nuevos presupuestos. Yo nunca presento los presupuestos sin tener la confianza de que se vayan a aprobar. Es posible que no las presente ella, porque renunciará al cargo cuando se convoquen las elecciones andaluzas. El socio de coalición considera que en momentos de incertidumbre las cuentas son aún más necesarias. En estos tiempos de tensiones geopolíticas por la guerra ilegal que ha lanzado Trump, nuestros ciudadanos también necesitan que las administraciones de incertidumbres, y entre ellas evidentemente sacar adelante unos presupuestos. Para el PP la situación evidencia que el gobierno es un zombi. Es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. Este viernes Pedro Sánchez explicará las primeras medidas anticrisis y la semana que viene se votarán en el Congreso. La vivienda es el principal escollo para poner de acuerdo a todos. Mala idea coger un barco hoy en Canarias. Las conexiones entre Lanzarote y Fuerteventura se han suspendido. Difícil mantenerse firme incluso en tierra. El mar no hay quien se acerque aquí estos días. Es bonito, ¿no? Cómo es salvaje, cómo se ve tan furioso, ¿no? En los paneles de los aeropuertos se acumulan los retrasos y las cancelaciones. La familia se va ahora para Manchester y mire, con el tiempo... Intentamos irnos a Barcelona por Tenerife, pero por el tiempo no podemos hacer nada. No fue nada fácil tomar tierra este miércoles en La Palma. Hay vientos cruzados con rachas de más de 80 kilómetros por hora. Unos 200 turistas han sido realojados. Pensábamos venir a tomar el sol, piscina... Sí, tienes un kit de aseo para que ellos puedan, cuando se duchan, tener todo lo necesario. Se han habilitado albergues para acoger a vecinos en riesgo. La zona que más preocupa es las zonas inundables, la zona de los barrancos. Hace bastante tiempo que no vemos correr los barrancos. Por eso se vigilan los cauces y se pide a la población que extreme la precaución. Así ha quedado esta farola sobre la autopista del norte de Tenerife.
La borrasca deja carreteras cortadas y los accesos al Teide están cerrados por hielo y nieve. Así amanecía hoy el Roque de los Muchachos en La Palma. Y en buena parte del archipiélago las clases se han impartido de forma telemática.